Bueno, la clase de hoy es tema nuevo, digamos. Sería una continuación de lo que vimos hasta las últimas implementaciones que fueron con GPIO y vimos también interrupciones. Hicieron el práctico 1 y terminaron defendiéndolo la semana pasada. Ahora vamos a ver timers, que es un periférico dentro de los microcontroladores, que es muy importante, digamos, para realizar mediciones precisas de tiempo y mediciones de eventos eh, externos o internos, y ahora vamos a ver de qué trata. Particularmente vamos a dividir la presentación de hoy en fundamentos del timer a nivel general, de qué es, de qué se trata, cómo funciona más o menos, y después vamos a mirar los timers de propósito general de la TIVA C123, el funcionamiento general dentro de la TIVA, los registros afectados y cómo lo configuramos para terminar la clase con un ejemplo básico de uso de timer. Vamos a ver entonces lo que sería el concepto de cómo funciona un timer. Todos los microcontroladores tienen uno o varios timers. Adentro, un timer está compuesto por un contador binario, como el que se muestra acá en la figura. Esto lo recordarán bien de digitales, ¿no? El contador binario, este que está aquí, es un contador síncrono, que si uno recibe clock, acá como de este lado, y con el clock va contando en forma binaria, ascendente, por ejemplo, o descendente, dependiendo de si es up o down. Up, ascendente, y si está en modo down, es descendente. Pero es un contador binario común que está dentro del microcontrolador. Después tenemos una patita acá que yo la señalé como W, como de write, de escritura, con lo cual podemos modificar instantáneamente la cuenta del contador mediante esta entrada. Y entonces, por ejemplo, va contando, con cada clock empieza a contar, por ejemplo, supongamos que está en modo up, hacia arriba. Entonces, con cada flanco va 0, 1, 2, 3, 4. Pero si yo escribo con W, le escribo a la entrada, lo que hace es forzar a una cuenta. Por ejemplo, y le ponemos que arranque de 2. En determinado momento, si le damos al write, se escribe y empieza de ese número, digamos. O sea, sobreescribe la cuenta actual para continuar de donde lo escribimos. También tenemos un pin de reset que está acá abajo, ¿no es cierto? Y el reset, normalmente, digamos, como lo estudiamos en digitales, lo lleva a 0 siempre. O sea que cuando recibe un nivel acá de un 1, el valor del contador se va a 0. El valor de cuenta va a salir por aquí, por este bus. Este bus puede tener 16 bits si el contador es 16 bits, o podría tener 32 bits si el contador es 32 bits, o podría ser más grande, podría ser de 64 bits si el contador es más grande. Eso no nos cambia nada, es un contador binario normal que cuenta hacia arriba y hacia abajo y tiene una patita de escritura y un reset, ¿no es cierto? Entonces, lo que tienen los micros o los microcontroladores, más precisamente adentro, es este contador en hardware, pero que es altamente programable. ¿Y qué tanto programable? Bueno, miremos un poquito. El contador este va a ser impulsado por un clock, como dijimos, porque es un contador sincrónico. Pero ese clock, yo podría darle un clock, normalmente se quiere tener la flexibilidad de darle un clock más lento para contar más lento o contar más rápido. Con eso lo podemos manejar con un prescaler, esto que está acá. El prescaler significa eso, es un divisor para el clock. Entonces, si nosotros entramos con un clock bastante de alta frecuencia,
y queremos que nuestro contador binario en realidad vaya contando más lento, lo podemos pasar por un prescaler, que es configurarlo como un divisor. Es decir, lo que estoy es bajando la frecuencia de entrada para darle una frecuencia más lenta a mi contador, a mi timer, para que pueda contar más lento y llegar al tiempo que quiero contar o a la cuenta que quiero llegar. Normalmente se usa el timer en sí para temporizar tiempo, entonces es como que yo tendría que tener una medida bastante, un clock de entrada aquí, bastante exacto, y para saber cuánto significa cada cuenta de mi contador. Por ejemplo, si este clock fuera con un periodo de 1 milisegundo, es decir, 1 kHz de clock, uno sabe que, bueno, con cada cuenta es 1 milisegundo de tiempo. Entonces, cada 1000 milisegundos, cuando este contador se ponga en 1000, tendremos un segundo exacto. Si este clock es bien preciso, entonces tendremos un segundo bastante preciso. Si el clock tiene un más o menos 5%, bueno, le vamos a agarrar en el tiempo, no podemos decir que es exacto. Normalmente esta entrada de clock que está aquí es de, vamos a poner acá esto, es la del micro, digamos, la del sistema. Por ejemplo, en la TIVA nosotros lo llevábamos a 80 MHz como máximo, entonces podemos decir, bueno, acá pueden entrar 80 MHz y con algún registro interno correspondiente al timer la puedo bajar, pero podrían venir a partir de esos 80 megas. Y esos 80 megas vienen de, a partir de un cristal externo, ¿se acuerdan? Que después pasaba por un PLL, entonces bastante preciso. Entonces con esta onda cuadrada que llega al contador binario, podemos medir un tiempo bastante preciso. De hecho, si tenemos el prescaler en 1, que es lo que tienen por defecto, normalmente pasa el sysclock derecho, o sea, la misma onda que entra de clock acá, sale acá y entran 80 megas al contador binario. Bueno, ¿qué pasa? Cuando está el contador, podría tener dos modos, ¿no? Contador up o down. Si el contador es up, o sea, cuenta hacia arriba, el contador arrancaría en 0 y sería como esta parte que está acá, digamos, la escalerita en rojo. Va aumentando cuenta por cuenta hasta llegar a un valor máximo. Ese valor máximo está dado por el periodo, que acá lo vemos, acá arriba hay un registro que se llama de periodo y es al valor hasta el máximo que yo quiero contar, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hago para detectar eso? Bueno, hay un registro de periodo, ese registro por acá pasa su valor, si está en modo up, como dijimos, va a llegar hasta aquí, y lo va a ir comparando estos dos. Este valor, por ejemplo, si tuviéramos 16 bits, este bus de 16, que es el contador actual del contador binario, y esto que es una constante que proviene del registro de periodo. ¿Estamos? Entonces, o sea, este registro de periodo de alguna manera nos va a decir hasta dónde quiero contar o cuánto tiempo. Y por supuesto que tiene que estar dentro de la cuenta del contador binario. Entonces, entonces empieza en 0, empieza la escalerita esta, con cada clock de entrada va a ir incrementando la escalera hasta que en un momento se hace igual al valor de la constante que estaba acá en el registro periodo. Cuando se hace igual, este comparador me da un evento, digamos, un 1, que aparece aquí, y si estaba en up, esta AND va a dar un 1 y va a resetear el contador binario. ¿Está bien? Si lo resetea, inmediatamente la escalerita se va a 0 y comienza de nuevo. Entonces siempre va, en este caso es una cuenta periódica que arranca en 0 y va, excursiona o se incrementa hasta el valor máximo. Perdón. El valor máximo va a estar dado por el periodo cargado en este registro y cuando llega automáticamente se resetea y va a 0.
Entonces hace así, pack, 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 todo el tiempo. Si tuvieran down, el contador descendente, arranca por el valor de periodo, arranca con este valor en el tiempo cero, digamos, arranca con este valor y va decrementando a partir de ese valor. Entonces va decrementando y cuando llega a cero, automáticamente recarga el periodo nuevamente y sigue en esa transición. Entonces ahora el comparador ya no compara más con el valor máximo, porque de ahí es de donde comienza, sino que está testeando cuando este bus llega a cero, que sería lo mismo que tener el multiplexor este conectado con el valor de cero aquí. Entonces lo compara con cero. Cuando son iguales, genera un evento, y si llegó a cero y estaba down, la AND superior va a dar un 1, y en ese momento le da escritura del registro de periodo. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez que llega a cero, escribe el contador binario con el registro de periodo y vuelve a comenzar. Entonces hace la excursión de la forma de onda en azul. La escalerita comenzando en periodo, va hasta cero, y empieza de nuevo en periodo, y va hasta cero, y así sucesivamente. Esto, cada vez que llega a un periodo, se genera un evento, que está acá, que dice, cada vez que llega ese valor, hay un evento con el cual se resetea o se recarga el registro de periodo con el valor, y ese evento también es posible informarlo al micro como, por ejemplo, un evento para que se genere una interrupción. Entonces podemos llegar a generar una interrupción periódica precisa en tiempo para medir algo, lo que sea. Esto que acabo de explicar yo es un modo en el cual el timer está trabajando en forma periódica. También hay otra forma, que normalmente son dos que usan casi todos los microcontroladores, que es one shoot o periodic. One shoot significa que lo habilitas, hace una vuelta de periodo y se queda parado. ¿Por qué? Porque one shoot es un solo tiro, entonces es como que hace una sola vez eso. Y si está en modo periódico, sí, se autorrecarga y vuelve a comenzar, y así todo el tiempo, siempre están dando. Entonces ahí tenemos dos modos para diferenciar. El one shoot es que lo arrancamos, hace una sola excursión hasta el periodo o de periodo a cero y se para. Y periódico es que siempre se autorrecarga y se vuelve a resetear y va para adelante, ¿no es cierto? Obviamente, dependiendo del ancho del bus del contador, va a ser hasta el tiempo que yo pueda medir. En 16 bits tenemos 65.536 cuentas. Y bueno, en 32 bits, 2 a la 32, y en 64, 2 a la 64. Y obviamente va a depender del clock que nos llegue al contador interno. ¿Está bien? Entonces, esto es básicamente lo que tiene un timer. Al menos va a tener esto. Y después cada micro tiene más o menos complejidad en su programación, pero adentro no es más que un contador binario que se le puede preescalear su clock, digamos, para que le llegue más o menos. Y tienen un registro de periodo que es programable, que yo puedo acceder, y un comparador. Y podemos generar eventos, tanto si es cuando llega al máximo o cuando va a cero, para el micro. ¿Está bien? Y así, este sería un solo timer, digamos. Podemos tener muchos de estos, inclusive concatenarlos. ¿Concatenar qué significa? Que cuando hizo un overflow, que sería como que se llenó y llegó al máximo, que mande un pulso. ¿Se acuerdan de los contadores cuando los anidábamos? Bueno, que mande un pulso para el otro timer. Entonces vamos cascadeando los timers y haciendo que cuenten más, cuentas más grandes o tiempos mayores. ¿Está bien? Bueno, ¿se entiende? ¿Hay alguna consulta de esto? ¿Todo bien?
Sí, sí, profe. Sí. Está bien. Bueno, sigamos entonces para adelante. Ustedes me paran, me dicen y cualquier cosa explicamos. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a borrar un poquito esto que quedó todo lleno de dibujitos. Bueno, la activa tiene 12 timers adentro, el micro que ustedes tienen. Tiene 6 que son de 16 bits y que son de 16 bits, pero tienen la parte A y la parte B. Y que unidos pueden ser timer de 32 bits. Y después tiene otros 6 bloques. El GPTM significa General Purpose Timer Module, o sea, son todos General Purpose Timer Module, o sea, módulo de timer de propósito general. Módulo de timer de propósito general. Estos son de 16 bits, pero que pueden ser agrupados para formar uno de 32, y estos son de 32 bits y pueden ser agrupados para formar uno de 64, que se le llama Wide GPTM. Wide porque ancho, digamos, uno de más anchos bits. Pero en general son todos iguales en cuanto al funcionamiento, como expliqué al principio, y vamos a ver que la programación es muy parecida a cómo configurábamos los puertos, nada más que hay que mirar qué registro tocar para darle varias cosas. Por ejemplo, le tengo que decir si tengo que prescalear, si el modo es up o down, cómo escribo este registro, y si va a ser periódico o va a ser one shot, bueno, varias cositas. Vamos a tener que tener bits de configuración. Bien. Entonces siempre van a ser timer A o timer B, un módulo, tiene el A y el B, que pueden ser agrupados juntos. Si son de 16, forman uno de 32, y si es uno de 32, pueden formar uno de 64. Pueden ser, bueno, configurados como dice acá, para funcionar independientemente o como contadores de eventos. Una cosa que no dije yo acá fue la siguiente. Aquí en este ejemplo de principio de fundamentos del timer, yo dije que todo funcionaba con un clock, ¿no? Y que normalmente provenía del sysclock y le generábamos acá para el contador binario. Pero también existe un modo para decirle que en vez de venir una onda cuadrada del clock del sistema, que va a venir de un pin. Y que entonces podríamos hacer que venga aquí, en vez de venir de acá, que venga de un pin externo. Entonces con cada flanco del pin externo yo avanzo el contador. Eso sería bueno, por ejemplo, para una máquina en automatización, que yo en un proceso de producción y querés contar los productos, que vayan pasando por una cinta transportadora. Cada vez que pasa a un final de carrera, genera un pulso, viene el contador binario y te incrementa en uno y va contando la producción. Por ejemplo. Eso sería algo bien, bien sencillo, digamos. Pero a veces, por ejemplo, uno quisiera también contar tiempo. Entonces ahí ya necesito darle, eh, por ejemplo, el tiempo entre dos eventos, entre dos flancos. Entonces, ¿cómo podemos medir tiempo entre dos flancos? Bueno, tendríamos que saber cuál es el valor primero tendríamos que tener una resolución temporal bastante grande entre ese intervalo de tiempo. Es decir, tendríamos que tener un clock que sea mucho más pequeño, o sea, de alta frecuencia, comparado con el intervalo de tiempo que quiero medir. Es decir, si quiero medir en un intervalo de 1 milisegundo, yo tengo que tener un clock que sea de microsegundos para medir precisamente cuánto es ese intervalo. Entonces, esta es otra aplicación de los timers. Capturar un flanco, por ejemplo, de los pines, y almacenar el valor de la cuenta actual, ¿no? Entonces, en el primer flanco almacenamos la cuenta actual. Cuando llega el otro flanco, vamos a tener la cuenta que habíamos guardado y la cuenta del segundo flanco.
Si hacemos la diferencia, tendremos el intervalo de tiempo medido en cuentas. Si lo multiplicamos por el periodo del timer, del clock del timer, tendremos el tiempo que pasó entre dos eventos. Y de esa manera se puede medir lo que se llama como el modo captura, digamos. Algunos timers en modo captura a eso lo hacen automáticamente. Le llega un flanco, guardan el valor del contador binario, automáticamente lo guarda en un registro, y cuando le llega el segundo flanco te hace la resta, te hace la cuenta y te deja el valor de cuentas absoluta entre los dos flancos. Entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es decir, bueno, tantas cuentas sucedieron, lo multiplico por el periodo y me va a dar el tiempo que pasó entre esos dos eventos. Con eso podemos hacer un medidor de frecuencia, por ejemplo, midiendo cada flanco, el tiempo ese va a ser el periodo. Entonces, si metemos una onda cuadrada por el micro en un pin, yo podría sacarle la frecuencia a partir de implementar algo con el timer, así en modo captura. Entonces, ahí como repasando un poquito, porque ahí metí varios modos. Uno sería que cuente loco y cuente hasta un valor y vuelva, y que me sirve para cosas periódicas, digamos, para hacer un timer o un clock o un reloj, si quieren. Después tenemos un modo en el cual pasan a ser, en vez de temporizador, son contadores. Entonces ya no tiene un clock acá, sino que tiene un pin directamente conectado al contador binario. Lo puedo configurar así, entonces evoluciona con cada evento en el pin. Y es para contar eventos, no para medir tiempo. Esa sería la diferencia entre modo contador y modo timer. Y después tenemos un modo captura que es para medir tiempos, pero que va a recibir un evento externo a partir del cual va a medir tiempo. Entonces ahí tenemos varias cositas. Volvamos a esto. Entonces teníamos 6 timers de propósito general que son de 16 bits, que se pueden juntar a 32, y 6 bloques de wire timers que se pueden hacer de 64 bits, concatenados. Si miramos adentro, hay un montón de registros. Esto sería la parte del timer A, en realidad ese sería el contador que dibujamos en el primer Fimina, y este sería el comparador, ese que hemos dibujado. Esta es de la parte A, y este de la parte B, contador y comparador. Tiene muchísimo más registro porque hay registros de control acá, en el cual tenemos, qué sé yo, dónde le cargas el periodo, cómo lo configurás y demás. Tanto la parte A como la parte B. Y también tenemos la configuración de interrupción. Si vamos a configurar la interrupción del timer A y la del timer B, dónde están los flags, por qué evento voy a querer que me interrumpa. Bueno, tiene mucha flexibilidad. Y en esta parte de acá está la posibilidad de que el clock sea del sistema o sea algún otro clock. Acá vemos acá abajo, a ver si solo avanzo, que acá llega el clock del sistema. Entonces si sigo la línea, además de que va a todos los registros para su funcionamiento, vemos que viene hasta aquí y viene hasta aquí para terminar dándole el impulso a los contadores A o B. Pero básicamente todo este embrollo, digamos, es un poco difícil de seguir, pero no es más que 2 veces esto. 2 veces este contador binario con las configuraciones. El A y el B. Ya vamos a ir mirándolo de a poquito igual. Bueno, hay eventos, hay pines, digamos, que están dedicados para los eventos de los timers. El timer 0 del micro, que se puede usar tanto para 16 como para 32 bits, si se unen el A y el B. Tenemos el timer A y el timer B, correspondiente al 0,
y el pin de evento es el T0 CCP0. Entonces nosotros cuando estemos mirando la hoja de datos y querramos sacar o entrar un evento con un pin que actúe sobre el timer, va a ser, sobre el timer 0, va a ser este pin. No es que podemos usar cualquiera, sino que tiene que ser este. Que, como habíamos visto en los GPIO, o en los GPIO, nosotros tendríamos que configurar la función alternativa de un pin para poder usar esta funcionalidad. Lo mismo con cada uno de los otros timers, digamos. Existen pines dedicados, digamos, que son GPIO normalmente, pero que se le puede cambiar la funcionalidad para que interactúen con el timer, en modo captura o de salida también. Bueno, así tenemos lo otro, no lo voy a atosigar con esto. Bueno, acá tenemos modo de operación. El modo de operación del timer de 16 bits, o 16/32 bits, puede ser 16 o 32 bits, programable de un disparo, el que habíamos hablado del one shoot timer, ese cuenta hacia arriba o hacia abajo una sola vez y queda ahí. Termina la cuenta, se va a 0 y un solo evento. Si queremos volver a hacerlo, tenemos que volver a habilitarlo nosotros. Después tenemos el modo periódico programable, en el cual ya cuando lo ponemos periódico, solito hace la recarga y sigue contando. Se va a 0, y luego recarga al máximo y vuelve. Y así. Luego está el modo de timer de propósito general con un prescaler de 8 bits, como en el cual yo le puedo variar la cuenta o el tiempo en cualquier momento. Después hay un modo que es Real Time Clock RTC, que ahí en vez de mandarle un clock del sistema o un pin de afuera, lo que le mandamos es un clock con esta frecuencia, 32.768, que son para hacer relojes, relojes bien precisos, digamos. Sería como un cristal que resuena en esta frecuencia y genera una onda cuadrada y se la mandamos al timer. ¿Cuál es la ventaja? Es que al contar 15 bits exactos, tendremos este número, 32.768 sería como el 2 a la 15. Entonces un contador binario, cuando complete todos sus 1 y pase a 0, va a ser exactamente un segundo. Entonces queda un reloj muy preciso de un segundo. Bueno, 16 bits, contador con entrada de flanco, o modo captura del timer con un preset de 8 bits. Esto es el modo de funcionamiento que decíamos, funciona como contador, es posible hacerlo funcionar como contador, en el cual se pone modo contador y cuál va a ser el pin que le va a dar el evento. Y empieza a avanzar el contador binario con los flancos del pin. Y si no, modo captura del timer, bueno, con un prescaler de 8 bits en el cual si el prescaler está en 1, con cada flanco nos captura el tiempo del que venía contando el timer. Y en la próxima captura podríamos hacer la diferencia. Algunos hacen esa diferencia en forma automática. Este sería el modo captura para medir tiempos entre eventos de pin, por ejemplo. Y el último modo, el modo PWM, es una modulación de ancho de pulso. Es posible hacer una modulación de ancho de pulso con esos timers de propósito general, con un prescaler de 8 bits, con inversión de la salida PWM programable por software. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Bueno, en el primero de estos gráficos, arriba a la izquierda, sería cuando está en modo contador. Entonces, cada vez que tiene un evento o un flanco, en este caso en el input signal, que sería en un pin, con este flanco baja la cuenta, acá estaba en A, recibe un flanco, pasa a 9,
luego recibe otro flanco descendente, pasa a 8, acá recibe otro flanco y así sucesivamente, va decrementando. Aquí, en esta parte de acá, tenemos 16 bits input edge time mode example. En este va a tener como una captura. Acá el timer está contando en modo descendente, ¿ven? Y acá, cuando hay un flanco ascendente de la señal, captura el valor X. Ahí. Luego sigue todo normal, va a 0, hace overflow el timer y vuelve a comenzar de arriba. Y cuando recibe otro flanco, vuelve a cargar el valor I. Entonces nosotros tenemos una medición, o tendríamos en los registros internos guardados este valor y este valor. En este caso, además pasó por una transición, entonces tenemos este tiempo más este tiempo. Entonces siempre que hay un overflow, nosotros tenemos que saber que ahí hay un tiempo más, digamos, como que hay una vueltita más, porque pasó más que un periodo del timer. Pero lo interesante acá es que con cada flanco, de alguna manera, le saca una foto a la cuenta del timer. Y aquí a la derecha tenemos modulación de ancho de pulso. Esto básicamente es, lo dejamos contando periódicamente, acá vemos que va descendente siempre, se va a 0 y vuelve al mismo valor y ahí va. Ahora, ¿qué pasa si nosotros ponemos un valor de cuenta de comparación? Que normalmente se le llama match, un registro match, que lo ponemos, por ejemplo, ahí, que es un poquito menos de la mitad. Entonces le decimos, mira, arranca con un pin en alto, ni bien arranque el valor en máximo. Entonces, acá se pone en alto esto. Y cuando la cuenta del timer llega al valor de match que programamos, baja el pin a 0. Entonces lo baja a 0. Luego, otra vez, cuando está el valor máximo, se pone en alto. Y cuando hace match la cuenta del timer con el valor que programamos, lo pone a 0. Eso hace que tengamos una forma de pulso, ancho de pulso, modulación de ancho de pulso, que la podamos variar si variamos este valor, ¿verdad? Cuando yo lo pongo más arriba a ese valor, ese pulso se me hace más chiquito, y cuando yo pongo más abajo ese valor, más cerca de 0, ese pulso se me hace más grande. Entonces, y aquí abajo lo que tenemos es la onda invertida. Podríamos sacar por un pin este valor y por este otro pin, en otro pin un valor complementario. O en el mismo, digamos, porque acá dice que con un registro, con un bit, podemos largarlo así o podemos invertir la polaridad. Bueno, eso es muy usado para conmutar transistores externos. Ustedes habrán sentido hablar de los amplificadores clase D de audio que tienen los autos, de mucha potencia, trabajan con una modulación de este tipo, en el cual lo que están variando acá sería la señal de audio, digamos, de la música que vendría aquí, como una señal, una cosa así. La señal de audio vendría por acá, y cada vez que compara con la triangular, en realidad sería mucho más baja frecuencia la señal de audio, y la triangular de muy alta frecuencia. Entonces, en promedio, los pulsos acá van a sintetizar cada amplitud de la señal de audio. Lo que se logra con eso es tener alta eficiencia, muy alta eficiencia en un amplificador clase D de audio de potencia, porque los transistores trabajan al corte de saturación y no disipan casi potencia. Pero bueno, ya me fui por las ramas, pero era para explicarle una aplicación.
Ya me quedan 2 minutos y ya vamos a cortar. A ver si borro esto. Bien. Modo de operación 32 a 64 bits son los otros 6 timers que se pueden hacer como más ancho y pueden hacer una cuenta más grande, si se quiere, que se le llama Wide GPTM, ¿no es cierto? Pero son iguales, tienen one shoot, periódico, los modos, de propósito general, se le puede dar un RTC, un Real Time Clock, se les puede hacer contar por flanco por los pines, o también trabajar en modo captura si quiero medir tiempos de eventos. Y también tiene un modo de PWM, que fue la modulación de ancho de pulso que vimos rápidamente. Bueno, contador ascendente-descendente, obviamente se van a poder hacer. Pines de captura ya están designados como CCP. Esos son los pines que habíamos visto en la tabla grande al principio. Están destinados para actuar sobre los registros sobre el funcionamiento del timer. Encadenamiento de los módulos timer, la cascada, esa que decíamos nosotros, podemos cascadear el A y el B para hacer uno más grande. Sincronización de timers que cuenten con el mismo clock, con el mismo flanco. Fuente de disparadores para conversión de ADC. Más adelante vamos a ver que los ADC necesitan a alguien que les diga convertir, 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 y eso puede venir de los timers, con un evento de sampleo o muestreo periódico, pero generado a través de la base de los timers. Bueno, control de stop por usuario y capacidad de medir. Esto ya lo voy a explicar, que es cuando se interrumpe, el timer genera una interrupción, de aquí a que va la interrupción pasa un tiempo. Entonces, es como que se deja corriendo, igual como que se le saca una foto en el momento que ocurre la interrupción, y cuando vamos al servicio de interrupción, siguió contando otro poquito, que debemos sumarlo para calcular exactamente el tiempo, porque va a ser justo en el evento, más lo que tardó en ir a la interrupción. Es poquito, pero se puede calcular. Bueno, y transferencia de DMA, que es algo más complicado, acceso directo a memoria, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, corto y vuelvo en la misma sesión.